Muy buenos días, estimados amigos, colegas académicos, estudiantes cuya presencia es para mí una distinción que valoro. Señor rector, maestro Guillermo Aarón Sánchez, rector de la Universidad de Occidente, señor doctor Francisco Frías Castro, en representación del ciudadano gobernador Mario López Valdés, estimado colega José Guadalupe Robles Fernández, en representación del presidente municipal de Culiacán, mi amigo, apreciado, el rector de la Universidad de Guadalajara, maestro Tonatiuh Bravo Padilla, señores subsecretarios de la Universidad de Occidente, funcionarios, amigos, colegas, estudiantes. Es para mí una gran alegría y una profunda satisfacción recibir de la Universidad de Occidente la distinción del doctorado honoris causa, una distinción que valoro, me motiva y que agradezco muy sentidamente. Me alegra también y me complace estar acompañado por autoridades, colegas, amigos y exalumnos que aprecio y con los que me ligan vínculos de amistad. Me alegra que estén también presentes jóvenes estudiantes que son el futuro de la inteligencia, la economía y la política de este país y de este potente estado de Sinaloa. Gracias por su presencia. Gracias grandes y especiales a la Universidad de Occidente, a su Consejo Académico Universitario, a sus profesores y obviamente al señor rector Guillermo Aarón Sánchez por otorgarme esta distinción académica que, repito, me conmueve y me regala un momento grato de felicidad. Gracias también al rector de la Universidad de Guadalajara, la casa de estudios en la que estoy ya desde hace 3 años, que me honra con su presencia. A esta altura de mi vida, recibir el reconocimiento universitario por mis trabajos de investigación y docencia en el campo del gobierno, la gobernanza, las políticas públicas, la administración pública, es algo serenamente muy gratificante y alentador. En mi cabeza y en mi corazón, este reconocimiento académico significa que mi vida, dedicada en gran medida a la investigación y la docencia, ha sido socialmente útil. En respuesta a la distinción del doctorado honoris causa, permítame unas breves consideraciones sobre algunos temas político-administrativos actuales que representan desafíos para los gobiernos, la administración pública, temas a los que los académicos y ciudadanos debemos prestar atención. Precisamente a la luz de la cuestión hoy crucial de la eficacia directiva de los gobiernos democráticos, desarrollaré esta mañana 2 asuntos que me parecen cruciales para el gobernar actual: la llamada nueva gobernanza, el nuevo proceso o modo de gobernar, y la transterritorialidad de los asuntos públicos contemporáneos. La capacidad y eficacia directiva de los gobiernos es la cuestión central de la política contemporánea, no solo en México, sino en el mundo. En el siglo XIX y en el siglo XX, la cuestión política central fue la legitimidad de los gobiernos. Cómo liberarse de gobiernos que no merecían obediencia y no tenían derecho a gobernar por su arbitrariedad, violencia, exclusión, hasta criminalidad, por su incompetencia y corrupción. Y en positivo, cómo crear gobiernos de leyes, gobiernos democráticos, socialmente producidos, reconocidos, representativos y responsables. Pero hoy, en el siglo XXI, la cuestión central, decisiva para el futuro de nuestros países y para el futuro de la democracia misma, es la que indaga sobre la capacidad y la eficacia directiva de los gobiernos políticamente legítimos y sobre las condiciones que hacen posible que los gobiernos gobiernen efectivamente a sus sociedades. En los últimos años, a raíz de la democratización de los regímenes autoritarios y de la progresiva instauración del Estado de Derecho, la legitimidad del cargo y la legalidad de la actuación del gobernante están fuera de discusión, no obstante los cuestionamientos de las oposiciones políticas cuando la fortuna les es adversa. No así su rendimiento social, su producción de bienes y servicios de real valor social
que sigue siendo una cuestión central. La cuestión actual ya no se centra en la legitimidad del gobernante, sino en la capacidad de gobernar del gobernante legítimo. No en el gobernante, sino en el proceso de gobernar, no en el gobierno, sino en la gobernanza, como hoy se dice recapituladoramente. Es indiscutible que la ilegitimidad del gobernante es la causa primera de su ineficacia directiva, puesto que la sociedad jamás aceptará subordinarse y obedecer las políticas, programas, leyes e instrucciones de aquellos gobernantes a los que no les conceden el derecho de gobernar por haberse apropiado ilícitamente de una posición de autoridad mediante violencia, fraude, corrupción, engaño o manipulación. La legitimidad del gobernante cuenta indudablemente para su eficacia, pero la eficacia implica más componentes que la legitimidad electoral del cargo y la legalidad de su actuación. Las fallas analíticas, decisionales, financieras, administrativas y hasta institucionales de numerosos gobiernos legítimos, democráticos, de los nuevos y de los viejos, de los más sociales o los más liberales, han colocado la cuestión de la capacidad y la eficacia directiva de los gobiernos en el centro de las preocupaciones y hasta angustias de los ciudadanos y en el centro de las disciplinas que estudian el gobierno. En el terreno de los valores humanistas y políticos es incuestionable el triunfo y la supremacía del gobierno democrático sobre los regímenes autoritarios. La democracia liberal y social ha triunfado. Pero en la dimensión del desempeño social, de los resultados sociales, el gobierno democrático es blanco de críticas, interrogantes y dudas. Tiene que acreditar aún mayor efectividad social. Y varios son los factores que se enlistan para explicar las limitaciones directivas y aún administrativas de los gobiernos en los asuntos públicos de sus sociedades. Hay factores endógenos, como el crónico desequilibrio fiscal de los estados, la fragmentación intragubernamental y la disociación intergubernamental, las fallas en la representación política, las fallas del sistema de justicia y policía, la inestable calidad de los servicios públicos, la persistencia de hechos de corrupción y arbitrariedad, etc. Pero también se señalan factores exógenos al Estado, como la liberalización y la globalización de la economía, la autonomía y preeminencia del capital financiero sobre las demás actividades económicas, la transformación del proceso de trabajo, economía del conocimiento, la diferenciación que tiene hoy lugar entre los ámbitos o subsistemas de acción de la sociedad contemporánea, la creciente individualización y autorreferencia de los miembros de la sociedad y la revolución tecnológica de la información y la comunicación que impactan producción, relaciones sociales y la política misma, el incremento del riesgo ambiental, etc. Bueno, el efecto agregado de estos dos conjuntos de factores, los endógenos y los exógenos, es que ahora los problemas públicos tienen mayor escala y tienen mayor complejidad en sus componentes y en sus causas, que ya no son unifactoriales ni lineales, sino constelaciones de factores causales interrelacionados e interdependientes. En consecuencia, se ha incrementado la dificultad de los gobiernos para gobernar, que no obstante su esfuerzo cotidiano y buena fe, muestran limitaciones para resolver esos problemas por ellos mismos. Los problemas sociales escabrosos y elusivos que el cambio social en curso provoca en el interno y en el entorno del Estado suscitan la cuestión acerca de si los gobiernos por sí solos, solo con sus recursos, facultades, atribuciones y poderes, si los gobiernos por sí solos tienen la capacidad de dirigir a sus sociedades, de definir y de realizar por sí mismos los objetivos de la preferencia social y considerar y conducir sus sociedades hacia futuros de mayor valía, o si en cambio hoy sus capacidades se han vuelto restringidas y han quedado rebasadas por las nuevas condiciones nacionales e internacionales. Las respuestas a esta cuestión política crucial han sido numerosas desde décadas atrás y se han intensificado en los últimos 30 años. En esos últimos 30 años, a partir de los años 80,
a raíz de la crisis fiscal de prácticamente todas las formas de Estado social y del colapso político de los regímenes autoritarios de un buen número de los estados sociales, dos han sido las líneas predominantes de respuesta, como ustedes saben. Por un lado, la nueva gestión pública, centrada más en el aparato administrativo, y por otro lado, la nueva gobernanza o gobernanza simplemente centrada en el proceso de gobernar. En estos años hemos observado propuestas y hechos de profundas reformas que en nuestro campo consisten en el tránsito de una administración pública burocrática a una gerencial, de un gobernar mediante mando y control a uno mediante liderazgo, o como se dice recientemente, el tránsito del gobierno a la gobernanza. La primera línea de respuesta, la nueva gerencia pública, propuso, intentó y logró con mayor o menor éxito establecer un modo gerencial o post-burocrático de administración pública que implica instituir un formato descentralizado de la organización administrativa y un esquema de gerencia pública emprendedor, innovador, orientado al logro de resultados que generen valor a los ciudadanos. Formato gerencial de administración pública que se considera necesario y apropiado para asegurar la costo-eficiencia y la calidad de los programas públicos y alcanzar así una mayor aceptación social del gobierno y una mayor confianza en su capacidad directiva. La segunda línea propuso, promovió y logró con mayor o menor éxito establecer un modo post-gubernamental de gobernar en numerosos asuntos públicos, que se ejerce mediante redes, sinergias, partenariados, asociaciones entre actores del gobierno y actores de la sociedad económica y civil, y que se considera que hoy es el proceso de gobernar apropiado para las condiciones sociales actuales, pues incrementa las capacidades, los recursos, los alcances de la dirección y coordinación gubernamental. Los dos movimientos, repito, han cambiado en mayor o menor grado el modo actual de gobernar y administrar la sociedad. La nueva gestión pública y la nueva gobernanza se afirmaron en círculos académicos y en círculos de gobierno porque se presentaron como la respuesta a la crisis fiscal de los estados sociales y a la crisis política de los regímenes autoritarios o totalitarios, dos crisis que empezaron a mitad de los años 70 con las dificultades y problemas de los gobiernos socialdemocráticos, incluyendo democracia cristiana, y que se consumó emblemáticamente con la caída de los regímenes comunistas en 1989 y a mitad de los años 80 con la crisis y el colapso de los regímenes autoritarios, civiles o militares en América Latina. La crisis fiscal desde los estados sociales desencadenó efectos nocivos en la economía y el bienestar de sus naciones y obligó a implementar una rigurosa política de ajuste con el fin de reconstruir el equilibrio de las finanzas públicas y asegurarlo duraderamente. La nueva gestión pública fue protagonista clave de esta política de ajuste. Sus esquemas alternativos de organización y gerencia administrativa centrados en el principio de la máxima eficiencia económica de los programas y servicios públicos impulsaron reformas que cambiaron el tamaño, la normatividad, la estructura y los procesos de la administración pública, que en numerosos casos mejoraron el desempeño gubernamental y produjeron beneficios significativos para la ciudadanía, aunque en otros países las reformas fueron a medias tintas, precipitadas o impuestas popularmente o bajo presiones de organismos internacionales, de modo que no alcanzaron legitimidad plena en la clase política y entre los administradores públicos, no lograron cambiar las rutinas o inercias del personal ni reingenierizar procesos y fueron boicoteadas desde el interior de la administración pública y no produjeron resultados de valor para la vida de los ciudadanos. Por otra parte, la crisis política de los regímenes autoritarios, que se habían vuelto políticamente insostenibles por la arbitrariedad, corrupción y atropello de los derechos de los ciudadanos,
y por los errores de sus políticas económicas y sociales, obligó a la democratización del régimen político, a la transición democrática, cuyos valores y principios han ido transformando el modo discrecional de gobernar y administrar y lo han ido sustituyendo progresivamente con un nuevo estilo de gobierno legalmente cuidadoso, institucionalmente controlado, políticamente representativo, sujeto a la opinión y crítica pública, abierto a la participación ciudadana y que rinde cuentas de sus decisiones y de los resultados de sus decisiones. Porque veo que el tiempo corre, para poner un punto al nuevo gerencialismo público que en estas últimas décadas ha sido muy importante, pero que no ha sido objeto de simpatía para muchos políticos, funcionarios e intelectuales, quiero decir lo siguiente. En las condiciones sociales actuales, el enfoque gerencial, aún en el caso de que el gobierno llegara a ser un dirigente que practica una gerencia emprendedora, innovadora y comprometida con el logro eficiente de resultados, liberado del peso de múltiples reglamentos y programas superfluos, centrado en los asuntos públicos esenciales y estrictamente racional en el manejo de las finanzas públicas, aún en este caso, el gerencialismo es un enfoque insuficiente y ha dejado de ser la respuesta a la cuestión crucial de cómo asegurar la capacidad y eficacia directiva de los gobiernos. Dado que los gobiernos, no obstante su buena fe, aplicación y esfuerzo, no pueden ya resolver por sí mismos los numerosos problemas públicos de escala y naturaleza compleja, y no pueden resolverlos debido a que no poseen en el grado suficiente los recursos cognitivos, tecnológicos, financieros y políticos que son necesarios para su solución. Recursos que se encuentran además en posesión de actores sociales que son gubernamentalmente independientes, que con frecuencia actúan más allá de los alcances territoriales de los gobiernos y estados, pero que se interesan en diversos modos y grados en la solución de aquellos problemas públicos que tienen consecuencias nocivas para sus proyectos particulares y para las condiciones de vida de la sociedad en general. La crítica que considero correcta y contundente deja en claro que la gerencialización y la eficientización del gobierno, ustedes saben que es como el mantra de estos últimos 30 años, es un factor necesario e importante para la eficacia directiva del gobierno, pero es un factor limitado e insuficiente. En el fondo, la crítica a la nueva gerencia pública es la crítica a la limitación de su enfoque y respuesta, y señala que actualmente ocurre un desplazamiento de la ineficiencia a la insuficiencia del gobierno. Esto es un punto que otra vez abordé también en Sinaloa. Hoy, mundialmente, la cuestión sobre el gobierno no se centra tanto ya en su eventual ineficiencia, sino en su real insuficiencia. Nos encontramos en otro momento social y nos apremia otra cuestión. El enfoque de la ineficiencia del gobierno típico de los años 80 y 90, en sintonía con la política de ajuste, fue el enfoque central y fue entonces lógico buscar la respuesta con referencia al mercado, considerado como la acción o relación social más eficiente, más costo eficiente en la asignación de recursos para lograr las utilidades preferidas. Y en consecuencia se favorecieron los comportamientos de mercado al interior y al exterior del sistema administrativo con la intención de eficientar el desempeño público. En contraste, la cuestión actual de la insuficiencia del gobierno para gobernar él por sí mismo a la sociedad ha restaurado paradójicamente la importancia de la cuestión del gobernar. Se vuelve crucial la pregunta de cómo se gobernará la sociedad y se realizarán las funciones públicas indispensables para el orden y bienestar de la vida asociada en esta situación de gobierno con poderes y recursos limitados. Y en consecuencia surgen las preguntas acerca de cuáles podrán ser las otras agencias que además del gobierno
se requiere contribuyan a la gobernanza social y sobre todo cuál será el papel directivo que desempeñará el gobierno en estas nuevas condiciones, dado que el gobierno es en última instancia la autoridad pública legítima y la agencia indispensable y responsable de la dirección de una sociedad. En el nuevo planteamiento actual se reconoce que el mercado es un recurso social necesario para el gobierno de la sociedad y que el mercado es determinante en numerosos campos y problemas de la vida social, pero se reconoce también que el mercado no puede ser la instancia última o fundamental de la gobernanza o gobierno de la sociedad, cuya tarea es definir y realizar los fines de interés y valía general para la sociedad en su conjunto. La célebre propuesta del Governance by Markets, del consenso neoliberal de los últimos años, ha perdido fuerza por las evidencias empíricas de sus fallas con efectos sociales nocivos y en el fondo porque la intencionalidad del mercado es distinta a la intencionalidad del logro y aseguramiento del interés público. Y la gobernanza o nueva gobernanza representa justamente el enfoque y la respuesta a esta nueva cuestión o renovada cuestión que no descalifica ni descarta la nueva gerencia pública del mercado, pero tampoco los eleva como la última referencia o criterio de gobernar o como el único y predominante instrumento de gobernar, sino los integra como una de sus dimensiones o componentes. Hoy nos planteamos una cuestión de dirección de la sociedad y no solo de gerencia administrativa eficiente, una cuestión de gobierno y no solo de administración. Se requiere gobierno, no obstante la insuficiencia del gobierno, y a causa de ello, razón por la cual es fundamental tanto a los académicos como a los políticos discutir sobre las condiciones y propiedades actuales del proceso de gobernar. No voy a entrar a lo de gobernanza porque me quiero centrar en otro asunto. Quizás añadiría que hoy, como resumen de lo que hubiera dicho sobre gobernanza, es que lo que importa del gobierno es que gobierne, que sepa dirigir a su sociedad, y son menos los instrumentos que tradicionalmente ha usado creyendo que son los idóneos y apropiados para dirigir la sociedad, que tal vez le funcionaron en el siglo XIX y en pedazos del siglo XX, pero que en el siglo XXI esos instrumentos del gobernar no son los apropiados, no son los eficaces. Entonces, importa que el gobierno gobierne y no es tan importante los instrumentos que utiliza. Muchos de esos instrumentos han perdido su filo y son contraproducentes, y evidentemente hay otros instrumentos, ley, coacción, política pública, etcétera, que no han perdido su filo y siguen siendo determinantes, particularmente en aquellas condiciones o situaciones sociales donde rige la violencia, la improductividad, la exclusión, el parasitismo. Bueno, ahora me concentro, y ahí cierro, y les agradezco la paciencia de su atención, sobre territorialidad. Mundial, y no solo nacionalmente, ha ido tomando forma y fuerza una desafiante cuestión para los gobiernos que concierne a la territorialidad de sus atribuciones y facultades, en contraste con la transterritorialidad de los principales asuntos públicos. Muy probablemente la mayor parte de las investigaciones realizadas en años pasados sobre los gobiernos, particularmente sobre los gobiernos locales, se realizaron desde la reivindicación de la soberanía estatal o de la autonomía municipal y desde la perspectiva de su configuración territorial, sin preguntarse si la territorialidad del gobierno representa hoy una restricción para una gobernanza exitosa. En México sí nos hemos planteado el problema de la temporalidad del gobierno y por consiguiente ha habido estas batallas por la reelección, ¿sí? Pero no nos hemos planteado aún con mayor contundencia si la territorialidad del gobierno es hoy un factor
o una restricción para una gobernanza exitosa. Dicho en tono exagerado, puede ser que muchos estudios de gobierno local hayan sido autocontenidos, autorreferidos, y no hayan destacado las limitaciones e insuficiencias que la territorialidad del gobierno local y aún del nacional tiene en las condiciones actuales. Hoy, no solo en México, la cuestión sobre los alcances y límites de la demarcación territorial de los gobiernos, particularmente de los locales, comienza a volverse más importante a compás de la importancia que adquiere la cuestión de la eficacia directiva de sus acciones, y no solo la de su legitimidad política, y que lleva a abordar cuestiones sobre relaciones intergubernamentales, coordinaciones y asociaciones intergubernamentales, y más innovadoramente sobre la creación de formas más agregadas, más amplias, más integradoras de gobiernos y comunidades políticas. La premisa de la cuestión o del debate es el hecho de que la legitimidad de los dirigentes de una comunidad local o regional es estrictamente territorialmente definida, pero la eficacia directiva requiere hoy tener un alcance transterritorial, disponer de instrumentos, recursos y oportunidades que rebasan la frontera territorial de las comunidades políticas y de las atribuciones y facultades territoriales de sus dirigentes, a fin de poder hacer frente a problemas que tienen sus manifestaciones y efectos negativos al interior del perímetro de una sociedad territorial, pero sus causas se sitúan fuera de la circunscripción establecida. No compatibilizar la legitimidad territorial de los gobiernos y las condiciones transterritoriales del gobernar eficaz es prolongar las fallas de los gobiernos y en algunos casos hablar hasta de estados fallidos. Hoy, dramática y tristemente, observamos gobiernos locales rebasados por el delito o rebasados por otros problemas públicos, piensen en los ambientales o en los del empleo, así como observamos formas preocupantes de descoordinación y de no cooperación entre los diversos órdenes de gobierno para encontrarle respuesta y controlar sus efectos nocivos. Son varios los motivos que llevan hoy a prestar mayor atención a la limitación territorial de los gobiernos. Hemos tomado conciencia con mayor fuerza de que la mayor parte de las actividades humanas, sociales, que determinan la calidad, el bienestar y las posibilidades de nuestra vida personal y asociada son transterritoriales o están desterritorializadas. Economía, ciencia, tecnología, entretenimiento, información, comunicación, ambiente, son hoy realidades transterritoriales, son globales, están desterritorializadas, mientras las instituciones políticas y los gobiernos siguen siendo territoriales. Hoy, de manera concreta, notoria, más que antaño, se muestra que la dinámica de la economía, del conocimiento, de la comunicación, del arte, del entretenimiento, tiende naturalmente a desbordar fronteras, aunque sus impactos beneficiosos o perjudiciales ocurran dentro de las fronteras municipales, estatales y nacionales. Dicho de otro modo, los asuntos humanos y los asuntos públicos trascendentales son cada vez más transterritoriales, mientras los gobiernos cuentan para su rectoría solo con instrumentos territoriales, aun si tratan de superar sus limitaciones mediante convenios y tratados internacionales o membresías a organismos internacionales o mediante convenios de coordinación interestatal o intermunicipal que había que potenciar y profundizar. Las leyes y el aparato coactivo de los gobiernos, sus políticas y programas, sus bandos, la imposición tributaria, las autorizaciones, los permisos, las concesiones se ejecutan y tienen validez solo al interior de la circunscripción territorial establecida. Se vive entonces una tensión entre los asuntos públicos más decisivos, desterritorializados o transterritoriales, y las instituciones públicas territoriales. No sabemos por cuánto tiempo va a permanecer este desajuste en México y en el mundo, y cuáles formas de instituciones y gobiernos transterritoriales irán surgiendo para abordar los nuevos problemas
que tienen causas y efectos fuera de la circunscripción territorial de las comunidades políticas establecidas, que en México fueron establecidas desde hace 2 siglos, y la de sus gobiernos. Posiblemente en las décadas próximas las nuevas generaciones de investigadores y políticos se enfocarán en la posibilidad de dar forma a gobiernos transterritoriales, nacionales y locales. Hoy por lo pronto los académicos debemos comenzar a estudiar las potencialidades y las condiciones necesarias para que existan gobiernos y gobernanzas interterritoriales que encaren las causas y los efectos de los problemas que se ubican más allá del perímetro nacional o local de los gobiernos y sus comunidades políticas. En gran medida, aunque sin reproducir necesariamente enfoques del pasado, debemos regresar al estudio de la intergubernamentalidad. Y créanme que México en esos años es un ejemplo de cómo la idea de solo territorialidad de gobernar y administrar ha sido un fracaso. ¿Sí? Tenemos que regresar al estudio de la intergubernamentalidad, de las relaciones intergubernamentales en su dimensión horizontal, intermunicipal, interestatal y vertical, municipio, entidad federativa y federación. Además de la otra interrelacionalidad, que son las relaciones gubernamentales, sociales y público-privadas que no integran. Es muy probable que vayan perdiendo importancia cívica y cognitiva el estudio de los gobiernos estudiados por y en sí mismos, elaborados con una perspectiva de exclusiva referencia territorial. Los estudios que podrán ofrecer información relevante sobre las condiciones de un gobierno o de una región o de una localidad, de sus alcances y de sus limitaciones, pero las referencias fundamentales de estudio y de acción política serán crecientemente intergubernamentales, interterritoriales. Es previsible que se incrementen los estudios de gobiernos locales interterritoriales, es decir, de gobiernos intermunicipales, de gobiernos interestatales, de gobiernos internacionales, que seguramente tomarán diversas formas institucionales y administrativas. Esos estudios analizarán y propondrán las condiciones institucionales, las condiciones fiscales y las administrativas y políticas que harían posible su existencia y perfilarán y justificarán sus varias modalidades de existencia: concurrencia, coordinación, cooperación y, más en frontera, asociación intergubernamental. Y tal vez formación agregada de nuevas entidades políticas más agregadas, que tienen a su interior lo que hoy son varios municipios o tienen en su interior lo que hoy son varios estados. Los estudios muy probablemente señalarán los varios obstáculos que impiden su realización, particularmente los fiscales y los institucionales, y los probables defectos y fallas que aparecerán tanto en el terreno institucional como en el escenario administrativo y político. Ya se produce en este país y evidentemente en otros países, pero en este país ya se producen importantes estudios que marchan en esta dirección trans, inter e interterritorial, trans e intergubernamental, en el entendido de que habrá siempre servicios públicos que serán territorialmente situados y de responsabilidad directa de los gobiernos locales. Conocemos los estudios de gobierno o gobernanza o coordinación metropolitana, por ejemplo en la zona metropolitana de Guadalajara, de Monterrey, de la Ciudad de México. Conocemos los importantes estudios de gobierno o gobernanza transfronteriza entre los municipios y los estados de los dos lados de la frontera norte del país, así como los estudios sobre las características y resultados de los varios convenios de coordinación. Hay muchos estudios descriptivos y evaluativos de los convenios de coordinación entre la federación y los estados, entre los municipios de un mismo estado o entre los municipios de varios estados, y los convenios de coordinación interestatal o entre entidades federativas. En resumen, lo que he querido apuntar más que desarrollar desde la perspectiva y el acicate de la cuestión de la capacidad y eficacia directiva de los gobiernos democráticos es que el futuro del gobierno y de la administración pública es un futuro que podemos llamar relacional, un futuro relacional,
Un futuro obligado a relaciones intergubernamentales, internacionales, público-privadas, gubernamental-sociales, que implicará reformas institucionales, fiscales y administrativas, y en el fondo implicará reformas mentales. Reformas mentales de numerosos políticos y académicos, más bien localistas o regionalistas o nacionalistas. Estoy persuadido de que el gobierno federal, estatal o municipal es más potente y competente en asociación con otros gobiernos y con otros actores extragubernamentales. Así como estoy convencido de que el Estado de Sinaloa, de suyo potente, competente, competitivo, será mucho más potente, competente y competitivo si es más que Sinaloa, si es un Estado, gobierno y sociedad relacional transterritorial. En el fondo Sinaloa ya lo es, y ese modo de producir y gobernar crece transterritorialmente, pero adolece de las instituciones formales para que ese proceso ganador se consolide, valide y no choque con obstáculos de leyes fiscales, administrativas y de regulación económica innecesaria. Dar forma a gobiernos y comunidades relacionales, interdependientes, asociadas en un asunto político, es un asunto político, cívico y académico decisivo de futuro. Bueno, termino reiterando un agradecimiento hondo, sincero y duradero a la Universidad de Occidente, a sus académicos y estudiantes, especialmente a su rector, el maestro Guillermo Aarón Sánchez, por este precioso, apreciadísimo y muy grato reconocimiento del doctorado honoris causa. Extiendo mi agradecimiento a las autoridades del gobierno de Sinaloa, del IAPSIN, de otras comunidades académicas de Sinaloa aquí presentes, y también al maestro Tonatiuh Bravo Padilla, amigo y rector de la Universidad de Guadalajara, que desde hace 3 años es mi casa. Gracias, muchísimas gracias, ahora y siempre.